Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. Ocho y 17 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, tertulia de mercados con Víctor de la Morena. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, te veo con mucha fuerza, con muchas ganas, recuperado un fin de semana relaxing. Totalmente romántico. Ah, no me digas. Sí, pero los detalles no se pueden contar, que ya a estas horas ya hay niños levantados. Oye, ¿y a los niños dónde los habéis colocado? ¿Con quién? Con la abuela. Ah, bueno. La súper abuela. Bueno, bendita abuela, ¿no? Bueno, pues nada, demuestra que vienes con las pilas cargadas y las pilas bien puestas después de ese fin de semana relaxing. Víctor de la Morena es director de gestión de Amundi Iberia. Rubén García Paz de Columbia Trinidad, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, dichosos los ojos, por favor, te voy a hacer la ola. ¿Por qué no? Porque te dejas caer un poquito por aquí, hombre. Sí, andamos un poquito liados con el Brexit. Bueno, luego me cuentas, porque has estado en Londres unos cuantos días. Sí. Y ¿qué se dice allí del Brexit? Bueno, curiosamente, una de las cosas que suelo hacer en los últimos meses, cada vez que voy allí, es preguntarles si habría la posibilidad de que se votase otra vez, ¿no? Y sistemáticamente me decían, no, esto es imposible, esto no hay marcha atrás y tal. Si vemos un poco las encuestas de algunas bancas de inversión tipo Credit Suisse, eso ha empezado a crecer. De hecho, este fin de semana creo que hubo una manifestación de 700.000 personas y tal. Y bueno, parece ser que es complicado, o casi imposible que haya un referéndum, pero digamos que las voces respecto a un cambio de rumbo empiezan a crecer. Así que sí, están preocupados. Eso. Bueno, enseguida me lo cuentas y ahondamos más en ese tema y en otros de los sospechosos habituales que se pasean últimamente por los mercados financieros. Se estrena en este tiempo de tertulia Ricardo de los Ríos. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Encantada. Y yo encantado de estar aquí, aunque sea por primera vez. Bueno, amenazo con volver, ¿eh? Si me invitáis. Pues nada, encantada. ¿El fin de semana qué tal? Estupendo, muy tranquilo. Sí. ¿Y preocupado por esos sospechosos habituales que se pasean por los mercados a sus anchas? Bueno, son los que nos permiten no bajar la guardia y estar siempre alertas y no dormidos. Bueno, Ricardo de los Ríos es director de ventas de BNP Paribas Asset Management y nos acompaña Patricia Tomás. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, fenomenal. ¿Y tú qué tal? Pues muy bien, fin de semana de amiguitas de la infancia. ¿Ah, sí? Bueno, que... yo también, además, le contaba a mi hija, porque habíamos quedado unas cuantas compañeras de EGB, y le decía, somos todos chicas, y me decía, qué suerte tienes, mamá, todos chicas. De vez en cuando esto viene bien, rememorar aquellos tiempos que suenan tan lejanos, pero muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, Patricia Tomás es directora de ventas España de Alken Asset Management. Mercados financieros, la verdad es que la volatilidad ha llegado, se ha instalado. ¿Creéis que lo que estamos viviendo a día de hoy, porque hablábamos de los sospechosos habituales, del tema del Brexit, del tema de Italia, la guerra comercial, los mercados emergentes con Turquía, Argentina, Brasil con las elecciones, esa segunda vuelta es la próxima semana, ¿no? La próxima semana. Lo que estamos viviendo ahora... ¿significa que los mercados financieros están anticipándose a un fin de ciclo económico? ¿Es esto lo que estamos percibiendo? Bueno, nosotros creemos que no estamos todavía ahí, pero lo que sí es cierto es que pues hay ciertas nubes en el horizonte, los mercados lo han hecho estupendamente bien a lo largo de casi una década y bueno, pues nada crece, nada sube de una forma exponencial y sin tomarse un respiro. Nosotros lo que vemos es pues mucha más volatilidad en los próximos meses, hemos estado reduciendo riesgo, pero los indicadores económicos continúan siendo bastante sólidos y son cuestiones más de tipo político lo que amenaza un poco el futuro más próximo. Bueno, no es ningún secreto que estamos ya en la última fase del ciclo económico. Esto está muy maduro, es larguísimo en el caso de Estados Unidos, algo menos largo en Europa, pero bueno, también bastante pronunciado, y la fase de madurez suele llevar este tipo de movimientos. Pues se anticipa subidas de tipos o tensiones inflacionistas, salariales, y todo esto ya se está dando. Por lo tanto, a nosotros no nos sale recesión en los próximos 12 meses en el modelo más que de un 10 a un 20% de probabilidad, lo cual no es mucho, pero es que hace apenas 2 meses era un 0. Por lo tanto, está subiendo a la probabilidad de recesión en los próximos 12 meses, pero aún sigue siendo bastante baja.
Siento estar de acuerdo. Creo que sí, pero es complicado, digamos, dar, como decía Víctor, una fecha exacta, ¿no? Y por otro lado, los fundamentales, y especialmente con este tipo de, no sé si llamarlo correcciones, dan grandes oportunidades, ¿no? Y lo estamos viendo en algunas compañías, en algunos países, en algunos sectores. Entonces no hemos cambiado, ¿no? Si nos preguntase Susana por nuestro asset allocation, no es que hayamos cambiado y veamos esa recesión inminente, y nuestro asset allocation pues sigue estando muy invertido en equity. Vemos pues que en la parte de renta fija va a ser complicado, es muy complicado sacar rentabilidades, y por lo tanto sí más cerca de ese final de ciclo, pero no tan cerca como para rotar o cambiar radicalmente, digamos, nuestro asset allocation. Ricardo. Sí, por nuestra parte no somos tan pesimistas, más que nada porque no estamos tan seguros de que hayamos llegado a un final de ciclo. Por decir un ejemplo, cuando los mercados se comportaron mal hace un par de jueves, no hubo ninguna noticia ni ningún dato que justificara ese comportamiento de los mercados. Yo creo que más bien pues que la volatilidad es innata a los mercados, tenemos que convivir con ella. Es verdad que se incorporó recientemente a nuestra asignación de activos y tenemos que gestionarla, más que nada porque veníamos de casi 10 años sin volatilidad, y acostumbrarnos a lo bueno pues nos gusta más. Yo diría también que habría que diferenciar un poco el estado, aunque sea una evidencia, el estado del ciclo en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. En Estados Unidos, lógicamente, las características hoy por hoy son de última fase de ciclo, pero sigue, pues como ha dicho muy bien Víctor, sin haber claros signos de inflación o de inflación severa. En Europa todavía realmente no hemos salido del hoyo, como quien dice. Por lo tanto, bueno, pues hablar de la última parte del ciclo es un poco prematuro. Sí, yo estoy de acuerdo con Ricardo. También no ha habido un hito que nos marque este punto en el mercado. Quizá, bueno, pues... Bueno, es que tiene que haberlo. Pero sí una acumulación de ella. O sea, ha habido, pues, tenemos el tema de Italia, tenemos el tema del calentamiento del Brexit, tenemos las elecciones americanas, que creo que puede ser un punto fundamental en 15 días. Todo eso hace pues generar las dudas, los mercados están muy alcistas, toca una corrección y bueno, pues es lo natural. En este punto, pues ahora hay que encontrar nuevos argumentos para que siga subiendo el mercado. Quizá esta temporada de resultados, que acaba de empezar, pues nos dé un poco más de aliciente para continuar confiando en la renta variable. Parece que los resultados están siendo positivos, se podrían sostener las valoraciones y darnos un pequeño impulso adicional. Sí, enlazando un poco con lo que decía Víctor, ¿no? Los resultados de las empresas están siendo buenos. Y si nos ponemos un poco críticos, todos esos temas, ¿no? Quizás ha habido alguno un poco más de última generación, pero el tema de Trump, el tema de que en Europa siempre hay, digamos, inconsistencia en cuanto al crecimiento económico y las necesidades de la Europa del sur y del norte, quizás el tema emergentes, todos eran temas que más o menos estaban ahí, ¿no? El tema de Trump no es un tema nuevo, su política expansiva fiscal tampoco es nueva, ¿no? El tema de las tarifas, bueno, cómo va a afectar y cómo va a afectar en esos resultados de las empresas. Entonces sí pensamos que los fundamentales son buenos y bueno, acordaros en febrero, yo no sé si estuve por aquí en febrero con el tema del lo que llaman, ¿no? El Big Storm, ¿no? Aquella corrección, puede que se haya utilizado o que el mercado haya aprovechado, digamos, estos motivos que están ahí para corregir un poco. Tampoco nos parece, cuando vemos digamos, los benchmarks a día de hoy, no nos parece tampoco tan preocupante, ¿no? Tenemos, el mercado americano sigue estando relativamente bien, Europa ha sufrido más, pero por la propia, digamos, inequilibrios políticos en Europa, tenemos Brexit, tenemos Italia, tenemos un cambio político importante, véase Alemania, ¿no? Quizás preocupante, ¿no? Por qué puede ocurrir ahí con Merkel y cómo serán los equilibrios políticos, pero todo eso en realidad ya lo veníamos viendo, ¿no? Y estaba ahí, con lo cual no nos parece preocupante y sí nos fijaríamos muchísimo en los resultados de las compañías que están siendo buenos y que en el caso de Europa especialmente están pues a valoraciones, creemos, muy interesantes. Ricardo siente con la cabeza. Sí, no, pero estaba pensando más en Estados Unidos también, quiero decir, la proyección de crecimiento de beneficios de las empresas sigue siendo sólido. Podemos hablar a lo mejor de tener más dudas en torno a la valoración, pero pero en términos relativos, lo decía por Patricia, que parecía
decía que tenía alguna duda, pero en términos de valoración, a nosotros las compañías americanas nos siguen gustando. Y si hablamos de compañías de pequeña capitalización, todavía más. Vemos oportunidades, que es verdad que podemos tener en algún momento mal de altura. Tácticamente, a lo mejor, pues puedes reducir exposición, tácticamente, pero en una set allocation, en una asignación de activos que no estás cambiando todas las semanas, pues a nosotros nos sigue gustando. Ante esta volatilidad que está sacudiendo las últimas semanas a los mercados, ¿vosotros habéis reducido exposición a los activos de riesgo? Nosotros sí. Hemos reducido riesgo, hemos elevado un poquito la caja, pero con el fin fundamentalmente de estar preparados para aquellas ideas de inversión que nos parecen interesantes, reforzarlas. Uh-huh. Vemos la corrección como una oportunidad para enfocarse en cosas que nos gustan. En este tipo de mercados, el stock picking es fundamental para la generación de alfa y nosotros como casa de análisis fundamental, pues creemos que hay que estar preparados para eso. ¿Vosotros habéis reducido, Rubén? Bueno, dependería de las carteras. Nosotros hemos aprovechado estas correcciones para entrar en algunas compañías y lo que decía antes, creo que ha sido una oportunidad. Habría que ir cartera por cartera. Pero en general, como decía antes, volviendo a la asset allocation, no hemos modificado. Veníamos ya estando desde hace tiempo pues bastante negativos en la parte de renta fija, digamos, gubernamental, en crédito neutral, estábamos largos en equities, seguimos estando largos en equities. No hemos modificado tampoco por esta rotación, no hemos cogido y hemos rotado los sectores en nuestras carteras, sino al revés, aprovechar determinadas compañías o empresas que han corregido y que ha sido una buena oportunidad para invertir. ¿Vosotros, Ricardo? Significativamente lo que llevamos desde hace ya algún tiempo en nuestra asignación de activos es estar más cortos en gobiernos euro. Pero por lo demás sí que nos gusta más la renta variable. Hemos sobreponderado algo más la renta variable americana y en pequeñas capitalizaciones y en cosas relacionadas con la tecnología. ¿Y vosotros, en Amundi? Sí. Ya lo hemos comentado en alguna mañana anterior que estábamos reduciendo riesgo. Estamos en lo que se conoce comúnmente como el risk off o el riesgo apagado. Uh-huh. Eso no significa que estés deshaciendo posiciones, pero sí, digamos, dentro de tus carteras, pues vas prefiriendo esos activos más defensivos, con menos riesgo de caída. Y desde luego, pues posiciones algo menos agresivas contra el mercado. Más, pues si hay alguna corrección que nos afecte menos de lo previsto. Y seguimos así desde hace 4 meses. Que quizá fue un poco antes de tiempo, porque el último ya estábamos en risk off cuando hacíamos pico, pero nos ha venido muy bien ahora con la bajada. 8:29, publicidad. A la vuelta hablamos de sectores. ¿Qué sectores son los que creéis, sectores defensivos son los que pueden funcionar mejor en los próximos meses? ¿O habéis incrementado más Europa? Bueno, vosotros en BNP me dices más Estados Unidos, tecnología... Y en Columbia, en Alken, más sector automovilístico, más growth, es mejor ahora el value. Quiero que me digáis qué. Y luego, hablabas, Rubén, en renta fija gubernamental no, renta fija gubernamental en Estados Unidos sí, y luego en emergentes. ¿Qué pasa con emergentes? Sí, no. Y otra cosa que me quería también sacar de cara al ahorrador más conservador. ¿Qué opciones tiene en un mercado como el actual, sacudido por la volatilidad? ¿Sigue apostando por riesgo pero amplía los plazos de la inversión? ¿Es la única opción que tiene si quiere conseguir una poquita rentabilidad? Y luego, ante el aumento de la volatilidad, ¿nos tenemos que acostumbrar a tener retornos más bajos y asumir más riesgo? ¿Esto es lo que hay? ¿No hay ninguna otra opción? Publicidad y me lo contáis. En Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia de mercados hoy con Víctor de la Morena, Ricardo de los Ríos, Patricia Tomás y Rubén García Páez. Amundi Iberia, BNP Paribas Asset Management, Alken Asset Management y Columbia Threadneedle.
Bueno, incidimos en el tema de la renta variable y luego vamos con renta fija. Y luego vamos con las alternativas al pequeño ahorrador y al ahorrador más conservador, que yo creo que he colocado muchos temas sobre la mesa. Primero, en bolsa, ¿podéis concretarme un poquito más dónde realmente veis oportunidad? ¿En qué sectores? ¿En qué tipo de valores? ¿Más en Europa por valoración o todavía en Estados Unidos? Porque, bueno, sigue tirando. Rubén. A ver, en Estados Unidos nos sigue gustando, como decía Ricardo, especialmente la parte de tecnología. E insisto, ¿no? Ha habido una corrección, ¿no? estas últimas semanas, entonces sí que creemos que la tecnología, sin duda alguna, es pues el sector, digamos, en el que habría que estar a medio y largo plazo, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos una historia muy importante en Estados Unidos con un fondo muy potente, entonces hay que aprovechar este tipo de bajadas. Luego, otros sectores, nos gusta Pharma, dependiendo de la zona geográfica, por ejemplo, si fuéramos a Europa, especialmente os gusta industriales. En general, en Europa las valoraciones mucho más bajas, incluso con estas caídas hay buenas compañías. En Europa nos gustan mucho las mid y small caps. Y entendemos que en Europa, precisamente por lo que comentábamos en la mesa, pues sí que va a haber una dispersión con respecto a tipos, con respecto a Estados Unidos, y vemos, por lo tanto, que va a haber una política monetaria baja. Importante, por lo tanto, hacer los números y entrar en compañías que con buenos cash flows, pero vemos, como digo, interés en Europa. No olvidemos que en Europa, además, con respecto a Estados Unidos y otras zonas, es una economía más abierta, mayor importación-exportación con el resto del mundo. Esto puede ser una doble hoja, o sea, puede ser peligroso en el sentido en que si toda esta guerra comercial de las tarifas va a más, y eso hay que verlo un poco ahora en los resultados de las compañías, también algunas compañías europeas se pudieran ver afectadas. En BNP Paribas me decías que os gusta más Estados Unidos. ¿Esto significa que en Europa estáis neutrales, Ricardo? En Europa estamos neutrales, en la zona EMU estamos ligeramente infraponderados y en Estados Unidos vemos oportunidades de inversión, sí. ¿En tecnología, pequeñas y medianas? Dos propuestas, sí, más o menos, dos propuestas. Una de ellas, pequeñas capitalizaciones americanas, y la otra es tecnología, no exactamente sector tecnológico, sino tecnología disruptiva, por desarrollar lo uno y lo otro. Las pequeñas capitalizaciones americanas, y eso es una característica en general de todas las pequeñas capitalizaciones, están más expuestas al mercado nacional. En el caso particular de los Estados Unidos, la posible guerra arancelaria o el incremento de la presión arancelaria en Estados Unidos, eso le importa menos a las pequeñas capitalizaciones. Ten en cuenta que aproximadamente el 70-80% del índice o del fondo en el que estoy pensando tiene la cuenta de resultados vinculada a Estados Unidos, con lo cual la guerra arancelaria le pasa más de largo. Y en cuanto al tema de tecnología, y no es el sector tecnológico, sino la temática de tecnología disruptiva, invertir en compañías que tengan una ventaja tecnológica competitiva allí donde estén o en el sector en el que se encuentren. La tecnología nos domina, y estoy hablando no exactamente de robótica, que también, no estoy hablando exactamente de Internet, que también, pues cosas que sean el Internet de las cosas, los datos, el tratamiento de los datos, la inteligencia artificial, y eso lo podemos encontrar en cualquier sector y en cualquier país del mundo. Patricia. Bueno, nosotros, en Alken llevamos ya unos meses incrementando exposición al sector energético, incluso antes de empezar el rally del precio del petróleo, por un tema de fundamentales. Pues una industria que ha pasado un periodo muy largo de sufrimiento, se ha reestructurado y los supervivientes pues tienen una posición muchísimo más fuerte. Y a continuación ha venido la subida del precio del petróleo, pues que les ha venido fenomenal. También hemos mantenido exposición a determinadas compañías en el sector de minería, un poco por las mismas razones. Y últimamente hemos reforzado posiciones en algunas de nuestras posiciones en el sector de autos, que quizás es una visión un poco más no consensual, pero creemos que el mercado está excesivamente negativo y que hay muchas de estas compañías que, aparte de pues, el entorno de demanda relativamente sólido, están llevando a cabo planes de reestructuración que van a suponer un gran beneficio para sus márgenes, y de hecho ya lo están demostrando. ¿En Amundi? No os quejaréis de ideas. No. Aquí, de eso se trata, tener ideas. Se han comentado muchas. En Estados Unidos, creo que puede depender bastante ahora de las elecciones en Estados Unidos para elegir un buen sector
se puede dar la vuelta en ese ciclo, pero si nada cambia o no hay nada radical, creo que las subidas de tipos en Estados Unidos, mientras la curva no se aplane, el sector financiero va a seguir haciéndolo muy bien. Los márgenes están muy bien, el ciclo económico está muy bien y están ganando bastante dinero. En Europa, alguna dificultad más. Apostamos más por value más tirando a defensivo. Y un buen ejemplo que se ha comentado, pues materias primas. Todo el ciclo de materias primas está con precios bastante altos, es suficientemente defensivo y creemos que puede tener atractivo. En el mercado de deuda, habéis dicho que deuda gubernamental europea no, deuda gubernamental americana sí, pensando que el bono americano de 10 años está por encima del 3% y que así se va a mantener, pensando en más subidas de tipos de interés y pensando también en una posible subida de la inflación por el tema de los salarios e incluso también por esa guerra arancelaria que podría estar afectando ya los precios. Es una pregunta muy larga, Susana. Bueno, no sé, estoy dando argumentos. No, es de broma. Sin duda alguna, si me haces elegir entre gubernamental europea o americana, te diría que americana, pero nos gusta, por ejemplo, algo más países emergentes, la parte local. Ha habido con todo esto de la subida del dólar. ¿Me estás hablando de renta fija de emergentes? Te hablo renta fija. Valiente. Emergentes, en sus dosis adecuadas. Pero desde luego lo que es renta fija gubernamental nos gustaría mucho más la americana que la europea. Y la parte de crédito, ¿no?, que llevamos varios años estando todos bastante largos en general, ¿no?, en crédito, en high yield, pues nuestro asset allocation estamos en neutrales, digamos, neutrales. ¿Víctor? Totalmente de acuerdo. El ciclo americano de subidas ya está bastante más cerca del techo. Los spreads son bastante más sostenibles y vemos más valor en la curva americana que en la europea. Sin estar largos, pero sí estamos neutralizando mucho más las posiciones en términos de duración en Estados Unidos y en Europa le vemos que queda mucho ciclo de subidas por delante. En Estados Unidos lo tenemos claro. La Fed nos ha dictado el camino para los próximos trimestres. Bueno, todo puede suceder, pero si no cambian las bases macro, que no tenemos motivo para creer que así sea, ya sabemos lo que va a pasar. 8:41, 19 minutos. Llegamos a las 9 y ahora a la vuelta me habláis de el ahorrador más conservador. ¿Qué opciones tiene? Publicidad y me lo contáis. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. A ver, Rubén, ¿qué decías del ahorrador más conservador? ¿Cuál es la opción que tiene a día de hoy? ¿Qué salidas? No, que venimos años, ¿no? Yo creo diciendo que la dificultad que tiene la parte de renta fija para el inversor, bueno, más que años, el último año diría, en dar rentabilidades positivas. Y recientemente en un informe que leía decían que el inversor conservador, ¿no?, el inversor final tenía que claudicar y entender que para tener determinadas rentabilidades tenía que asumir más riesgo, bien en forma de equity o en forma de otro tipo de activos, ¿no? Y eso es complicado porque es un tema, hablábamos aquí en la mesa, es un tema psicológico, es difícil de hacer entender que la renta fija en este entorno puede y da rentabilidades negativas. Es la realidad. Sí, está claro. Sí, bueno, es un tópico de este año y del año pasado. Los activos que se utilizan para dar la rentabilidad sin riesgo al inversor conservador, pues tradicionalmente los mercados monetarios, los bonos, renta fija a corto plazo, etcétera, están en rentabilidad negativa. O sea, hoy en día, si nosotros le dejamos el dinero depositado en el banco, al banco le cuesta 0,40 pagarle al Banco Central Europeo para mantener esa liquidez. Si eso lo repercute en forma de comisiones, ya se nos va casi al 1%. Si le metemos la inflación de este año, que puede ser superior al 2% en Europa, el año que viene el ahorrador tradicional con el dinero en la cuenta tiene un menos 2,5%, sin haber hecho nada. Entonces, si quiere levantar esa rentabilidad e invertirlo, como los activos tradicionalmente utilizados para ese inversor están en negativo, tiene que hacer pues auténticos malabarismos para conseguirlo y meterse en activos que no son tradicionalmente conservadores, como puede ser la renta variable, como puede ser el crédito, el high yield, emergentes, otros países. Y en esas circunstancias ocurren, pues eso, que estamos expuestos a mercados como el de esta semana pasada, que te cayó un 5 la bolsa y de repente, ¿qué está haciendo mi cartera conservadora? Entonces, o bien somos conscientes, como muy bien decía Rubén, de que el mundo ha cambiado,
que el inversor conservador no puede tener rentabilidades positivas sin ningún riesgo, o asumimos más riesgo o estamos expuestos a tener rentabilidades negativas. Lo bueno, pues perder lo menos posible, pero es una realidad. Ricardo. No, sé perfectamente lo que es un inversor conservador y tengo mucha sensibilidad. O sea, estoy pensando en un caso de alguien a quien conozco muy bien, muy próximo y al que quiero mucho, que es mi padre, que dice, yo es que con un 2% me conformo. Claro, yo trato de yo trato de trasladarle que conseguir un 2% para un inversor conservador en este contexto es muy difícil. Entonces, un inversor conservador hoy por hoy lo que debería de pensar es inversiones en renta fija de corto plazo, menos expuestos a la duración. Estoy pensando desde el punto de vista de un inversor europeo, que trate de evitar los bandazos a su cartera debidos a no sabemos cuándo, pero seguramente llegará. Y si su perfil se lo permite, bueno, para eso tendrá el inversor, su asesor o su banquero, a lo mejor plantearse meterse en algo más de riesgo. Es un poco como bien decía Rubén, una tarea de educación financiera, porque hoy por hoy, bueno, pues lo de obtener rentabilidades atractivas sin riesgo es una utopía. Por lo tanto, yo creo que a la exposición a renta fija había que complementarla con cierta exposición a equities, que es el activo que en este momento del ciclo debería comportarse mejor. Muy bien. Y lo dejamos aquí, que me quedo sin tiempo. Víctor de la Morena, Amundi Iberia, Patricia Tomás, Alken Asset Management, Rubén García Paez de Columbia Threadneedle y Ricardo Los Ríos, gracias por ese estreno. Encantada de tenerte aquí en Capital Intereconomía. Estoy encantado. ¿Puedo saludar? Sí, claro. Yo quería saludar a mis compañeras, a Sol, Teresa, Gema y Elena. Bueno, pues nada, saludadas quedan de BNP Paribas Asset Management. Gracias, que tengáis buen día. A por el lunes. Adiós. Gracias.